Prendemos aquí, pausamos aquí. Excelente, ya estamos de regreso y bueno, para nosotros siempre es una bendición tener al pastor Roberto Lozano con nosotros. La verdad que tremenda bendición, varón, tremenda bendición los estudios bíblicos. De hecho, ayer estaba, como contaba, en un convivio con los hermanos de las Torres y Sí, un hermano de que empezó los estudios ha agarrado mucho ánimo, mucha pasión por el tema de la apologética. Él personalmente, hermano Abraham Torres, dice que se ha dedicado a buscar libros y todo. Y pues yo soy creyente de que si al menos a una persona le es de bendición, ya valió toda la pena el esfuerzo, ¿no, varón? amén, claro que sí, hermano, totalmente de acuerdo, y ese es el propósito, hacer el trabajo que tenemos que hacer y dejar los resultados en la mano del Señor. Tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Y si Dios nos da algún don, algún talento, tenemos que ponerlo a la orden, ¿verdad? De la obra de nuestro Dios. Excelente, varón. Oye, me gustaría que le contara a los hermanos un poquito. Yo sé que todavía no está al 100 desarrollado, pero para que empiecen a orar, considerar, ¿verdad? Porque no es una decisión que se tome a la ligera, prepararse para servir al Señor. Pero Pastor Lozano y su equipo de colaboradores están preparando un colegio bíblico en línea de excelencia, de calidad. Y me gustaría que ustedes estuvieran orando por si quieren aprender más de la palabra de Dios, ser instrumentos más útiles en manos de Dios, pues considerar matricularse con el Pastor Lozano. Y cuéntanos un poquito de la visión que tienes al respecto, Pastor. Sí, gracias, hermano. Bueno, primeramente, es una carga que tenemos en el corazón, ¿verdad? Que tenemos en nuestra alma, hermano Hugo, desde siempre. Este, Dios me ha permitido a mí particularmente eh, estudiar y estudio siempre. Y tengo esa carga de traer la enseñanza que esté disponible a nuestros hermanos este, dentro de nosotros, el movimiento fundamentalista, ¿verdad? Tengo una carga muy especial por todos nuestros hermanos. Y por ahí va el asunto del seminario. Ahora, fíjate que, bueno, tú bien sabes, y los hermanos que están escuchando, ¿verdad? Quizás también saben de que mi especialización, yo tengo una especialización en el área académica dentro del cristianismo, que es la apologética cristiana. Y es una disciplina que se conoce muy poco realmente en cualquier círculo cristiano. Hoy en día tiene más, está sonando un poco más, pero todavía, ¿verdad? Hay muy poco entendimiento de lo que esto significa. Y algo que caracteriza la apologética cristiana hoy en día es que se tiene etiquetada como algo, uh, como una disciplina altamente académica, como que eso es para un poquito de personas que están apartados de Dios, que no están espiritualmente en comunión con el Señor y están hablando vanidades y cuestiones de ciencia y de filosofía y cuestiones de ese tipo, y muy lejos, hermano Hugo, de lo que es esto, ¿no? Hemos visto en la serie que hemos tenido parte de la historia, hemos visto pasajes. Hoy vamos a tener un pasaje muy interesante también, donde en la Biblia se ve lo que es la apologética, que es simplemente dar razones de la fe. Lo hizo el mismo Señor Jesucristo. Entonces, tocando ahora, viniendo al seminario, lo que estamos queriendo hacer, hermano Hugo, es poner a la disposición de nuestros hermanos una, 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 una opción para estudiar, para aprender más. El seminario tiene una característica que está bien distintiva de este seminario. No hay dos seminarios que tengan esta característica, y es que tiene un enfoque apologético en la enseñanza. ¿Okay? Desde la parte bíblica, cuando nos movemos hacia la teología sistemática que enseñamos, tiene un corte apologético total. ¿Okay? ¿Qué significa eso? ¿Okay? ¿Qué significa eso, Pastor Lozano? Mira, cuando nosotros estudiamos teología sistemática, lo que hacemos es que estudiamos organizadamente las diferentes doctrinas que encontramos en la Biblia. Aprendemos lo que la Biblia dice acerca de, por ejemplo, acerca de Dios, ¿okay? Acerca de la salvación, acerca del hombre, acerca del Espíritu Santo. Y esas son las cosas que estudiamos, lo estudiamos en nuestros institutos bíblicos, lo estudiamos, ¿verdad? Los pastores lo estudian, lo enseñamos a nuestros hermanos. Pero la teología sistemática en este seminario
no solamente se queda en ese punto de enseñar lo que la Biblia nos dice acerca de eso, pero nos movemos también a entender cuáles son las objeciones que hay hacia esas doctrinas, sobre todo hoy en día. ¿Qué dice la gente acerca de Jesucristo? La Biblia, estudiamos la Biblia. ¿Qué objeciones hay en contra de la Biblia hoy en día? Entonces, eso lo estudiamos en teología sistemática. Y no nos quedamos solamente con las objeciones, sino que estudiamos qué respuesta damos, ¿ok? Cuando hay esa objeción. Por ejemplo, nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros les enseñamos que Dios es el creador de los cielos y la tierra, ¿verdad? Como la Biblia lo enseña, pero van a la escuela pública, ¿verdad? No sé cómo estar en México, pero te puedo decir que aquí en los Estados Unidos también es bastante variada, pero en general se les enseña que hay una explicación natural, física de lo que es la creación, y no se enseña que Dios es el creador. Y los niños aprenden eso, van creciendo y van aprendiendo eso, y aprenden en la escuela una manera diferente como se la enseñamos en la iglesia. Y muchas veces los padres no sabemos qué hacer con eso. Okay, no, pero es que la Biblia dice, sí, pero es que me enseñaron que la Biblia no es verdadera y no tengo que creer en la Biblia, tengo que creer en los libros de ciencia. Nosotros estudiamos en teología sistemática todo el tema de la creación, esas objeciones que se nos dicen y cuál es la respuesta que nosotros le podemos dar a nuestros hijos. Entonces nuestros hijos van a la escuela y van a entender, oh sí, yo esperaba que me dijeran esto, pero ya entiendo dónde está el problema y mi fe sigue estando arraigada, sigue estando firme. Nuestros hijos pueden ir a la escuela, pueden estar en la sociedad normalmente, ¿verdad? Y van a mantenerse arraigados en la fe. Entonces eso marca una diferencia. A eso me refiero cuando el seminario enseña o tiene un corte apologético. Después hay un módulo ya en tope del seminario que es en sí la apologética cristiana y estudiamos, ¿verdad? Muchas de las cosas, los argumentos, las cosmovisiones, un montón de cosas que se puede mirar dentro de lo que es la disciplina como tal. Entonces, estoy trabajando en eso, desarrollando las clases, ya tenemos la infraestructura montada, y estamos simplemente alimentando el sistema. Tú hablaste de que es un seminario en línea, y sí tenemos una propuesta en línea, pero tenemos también una propuesta presencial. ¿Okay? La propuesta presencial es dar talleres, hacer conferencias, ir y dar clases modulares, ¿verdad? A otros lugares, a iglesias, ir hasta las iglesias y enseñar a un grupo allá. De repente se reúne un grupo de iglesias ahí en la iglesia de las Torres, ¿verdad? Con el pastor, con ustedes ahí, y entonces vamos y damos una enseñanza de un fin de semana, de una semana, ¿verdad? Entonces hay la oferta es mixta, es en línea y es también presencial. Ok, varón, qué bendición. Pues estaba viendo, varón, aquí en la página de mifundamento.com la lectura recomendada para esta preconferencia 7, Nueva Evidencia por McDowell. ¿Es un libro, varón, que tú recomiendas? Hermano Hugo, sí, es un libro que tiene mucha información sobre el tema que estamos mirando en esta mañana. Sí, definitivamente hay ese, y creo que la semana pasada bien recomendé otro libro. La información está ahí, ¿no? Pero definitivamente ahí toda la información que se está presentando ahí vienen de libros, algunas son traducciones que yo he hecho, y algunos son libros que en sí están en español. Ok, qué bendición, pastor. Pues dice aquí mi hermana, ¿será que importante la apologética? Amén, gloria a Dios, qué bendición el comentario de mi hermana. Y bueno, pastor, pues vamos a dejar el tiempo para poner la enseñanza. Gracias por tu tiempo. Le recordamos, el día de hoy es la 7ª preconferencia de apologética desde el púlpito, y es el tema la veracidad del cristianismo. ¿Algún comentario extra, querido Lozano? Quería comentar algo antes de empezar, hermano Hugo, bien breve, que no lo hice en la enseñanza y quiero que los hermanos tomen nota de esto. Yo hablo ahí en esta enseñanza el día de hoy, ¿okay?, de 2 puntos: la confiabilidad de la palabra de Dios, de la Biblia, y la historicidad de la resurrección de Jesús. Para la historicidad de la resurrección, yo recomiendo un libro de Lee Strobel, que es el caso de la resurrección de Cristo, de Jesús. Pero hay una película, hermano Hugo, que salió ya hace unos años,
que se llama así El caso de la resurrección de Lee Strobel, y está en español y está en YouTube y está libre. Le recomiendo a mis hermanos, ¿verdad?, que están escuchando esto, que vayan y vean esa película. Esa película está tremenda porque está basada en un libro de evidencias, ¿okay? Y es algo que es tremendo para lo que estamos mirando en la enseñanza el día de hoy. Yo creo que ha sido bendición para mí mirar la película. La he visto como 3 veces y las 3 veces he llorado, ¿verdad? Se me salen las lágrimas de cocodrilo, decimos. Okay, y es tremendo, la recomiendo ampliamente. El caso de la resurrección por Lee Strobel, una película que está en español, creo que está ahí en YouTube. Lee Strobel. Lee Strobel, se llama Lee, el nombre, y Strobel se escribe Stropel. ¿Sabes qué? Voy a ver si la consigo. Si consigo el enlace, la voy a poner acá, o te mando el enlace a ti para que después tú la pases también. Sí, porque haz de cuenta que ya busqué aquí y por ejemplo dice Lee Strobel, 4 factores sobre la resurrección de Cristo, apologética cristiana, pero es un video de él enseñando y dura 21 minutos. No, sí, esta es una película, se llama El caso de la resurrección. Dice, documental El caso de Cristo, Lee Strobel, con sus títulos en español. ¿Se me hace que es ese, no? Ese mismo es, El caso de Cristo, exactamente, ese mismo es. Ajá. Bueno, lo que voy a hacer con los hermanos del Canto del Gallo, ya copié el link y lo voy a pegar aquí en los comentarios del Canto del Gallo, ya los pegué. Y ya nada más dan clic y ya lo visitan, no hay pierde, ¿verdad? Entonces ya lo puse a los hermanos. Y bueno, Lozano, dice aquí la hermana Gabriela Costa, el caso de la resurrección. También te envían saludos desde Honduras, los hermanos Euseda. Y bueno, pastor, gracias por el tiempo. Vamos a poner ya la enseñanza en esta mañana y que el Señor te bendiga. Dios te bendiga, hermano Hugo, también a los hermanos, y por aquí siempre la orden, ¿eh? Amén, un abrazo, Dios te bendiga. Amén. Y bueno, vamos ya con la enseñanza del pastor Roberto Lozano, la preconferencia número 7, y ahorita entramos al cierre del programa. Serie en apologética cristiana y llegamos a la clase número 7 de 12, okay, lo que significa que faltan 5 semanas más esta para la conferencia de apologética cristiana que vamos a tener aquí en nuestra iglesia. Hoy vamos a mirar la veracidad del cristianismo. Si recuerdan, hermanos, la semana pasada estuvimos viendo evidencias teísta y estuvimos hablando del primer paso de la apologética clásica. Hoy vamos a hablar, vamos a decirlo así, del segundo paso, pero realmente ya van a ver el tratamiento que le voy a dar a esto, porque la cantidad de información, hermanos, que nosotros podemos tener cuando hablamos de este segundo paso, hablar de lo que es la veracidad del cristianismo, no hay manera de hacerlo corto, no hay manera. Entonces yo estoy haciendo algo un poco diferente para esta enseñanza el día de hoy, para llamar un poquito la atención de que vamos a hacer algo, espero que sea de bendición para todos, porque realmente mirando el material y dije cualquier cosa que se haga va a ser buena, okay, así que espero que lo que estamos mirando el día de hoy sea bueno. Nuevamente la razón es por la cantidad de información y ya vamos a empezar a ver un poquito. Pero antes de comenzar ahí, hermanos, en la enseñanza del día de hoy, la semana pasada hicieron una pregunta. Y cuando yo estaba hablando del Big Bang, me preguntaron que si el Big Bang era un argumento a favor de la existencia de Dios, o algo así, por ahí venía la pregunta. Y yo respondí bien concretamente, sí se puede utilizar. Pero
no, no extendí mi respuesta. Okay. Lo primero que quiero decir, y por esto es que hago este comentario ahorita, es que yo no defiendo la posición del Big Bang. El que la Tierra fue creada y hay un proceso evolutivo, eso no, la Biblia no enseña que sea así. Okay. Entonces, ¿pero por qué pastor dice entonces que sí utiliza la teoría del Big Bang para hacer apologética? Porque los no creyentes, y les voy a decir algo, dentro del cristianismo hay muchos que lo apoyan. Nosotros no. Yo particularmente yo no creo en esa teoría. Okay. Yo creo en una tierra joven y el proceso es diferente a decir que la Tierra y el universo es un universo de 13.000, 14.000 millones de años y cosas así, que yo no... Hay dos posiciones ahí. Uno de una Tierra, un universo joven, y uno de una Tierra, un universo viejo. Okay. Muy viejo. Okay. Bíblicamente hablando, se nos habla que la Tierra debe tener como unos 6.000 años. Okay. Pero cuando nos metemos en esos argumentos hablamos que de miles de millones de años y cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir acá? El Big Bang lo que hace es que afirma que el universo comenzó a existir. Okay. Cuando eso se estudió y se determinó y se puso como teoría, okay, eso contrastó y fue un bloqueo a la idea previamente, digamos, universalmente aceptada de que el universo era eterno. Antes se creía que el universo era eterno. Hoy en día ya no se cree que el universo sea eterno. Okay, ya hoy se sabe que el universo tuvo un principio. Y hablan de una teoría. Okay, ¿verdad? La teoría del Big Bang. Y es algo que utiliza mucho la gente. Okay, los no creyentes, incluso los mismos creyentes se confunden con eso. Okay, el punto es de que el universo no es eterno, punto, tuvo un principio. Okay. Ahora, los no creyentes niegan que Dios creó el universo, ¿okay? Y usan argumentos como el Big Bang, ¿okay? Diciendo que ellos creen en la ciencia y no en Dios. Entonces, ellos dicen la creación del universo y de la Tierra tiene una explicación científica siguiendo la teoría del Big Bang. ¿Okay? Eso es lo que dicen. Entonces, lo que yo hago con eso es que yo uso el argumento que ellos ponen sobre la mesa en contra de ellos mismos. Porque cuando ellos dicen que creen en la teoría del Big Bang, yo simplemente reparafraseo un poquito lo que es la teoría del Big Bang. ¿Okay? Que significa que en algún momento de la nada todo empezó, hubo una explosión y se empezó a expandir y llegamos a donde llegamos. ¿Okay? Entonces, desde mi entendimiento es una idea bastante absurda. Y no es el punto, no voy a dedicar mucho tiempo a eso acá. ¿Okay? Es una idea bastante absurda de que de la no materia se generó materia, del no tiempo se generó tiempo y del no espacio se generó espacio por arte de magia. Porque el punto es de que, y esto yo lo he explicado varias veces acá en la iglesia, cuando nosotros miramos el modelo del Big Bang, que básicamente lo que es, hay una explosión y cuando algo explota entonces empieza a expandirse y esa expansión sigue. Eso es lo que pasa. Entonces pueden mirar que ¿cómo saben que se está expandiendo? Porque la distancia entre las galaxias, los planetas, todo se está haciendo cada vez mayor. ¿Ves? Entonces sí ven que hay como una expansión del firmamento, del universo. Entonces dicen, bueno, si nosotros vamos y llevamos atrás, hacemos una regresión y llevamos eso al punto de donde comenzó, llegamos a un punto que dentro de todo dentro de este asunto se conoce como singularidad. Y entonces, en ese punto, en esos momentos, lo que sucede es que donde no había materia, hubo materia, donde no hubo tiempo, hubo tiempo, donde no hubo espacio, hubo espacio. Porque eso es lo que compone el universo. ¿Okay? Entonces, la pregunta que cuando una persona, así bien normalito, ¿verdad? No estamos hablando de conversaciones muy profundas, viene y dice eso, yo le digo, bueno, ¿y cómo de la nada se creó algo? ¿Ve? Y entonces la respuesta es no sé. Y ahí es donde yo digo, la Biblia dice en Génesis 1:1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces lo que yo hago es que tu sistema de creencia te llega a un punto en el que tú no puedes justificar tu propia creencia. Pero yo te estoy diciendo que la Biblia dice que el Creador, ¿verdad? No es una magia que sucedió, una explosión de la nada, sino es Dios. ¿Ves? Entonces, ¿cuál es el propósito de este? Hay un propósito doble. Primero, crear duda
en la persona sobre lo que cree. Porque de pronto nunca había llegado a esa pregunta, a ese punto de pensar sobre lo que estaba afirmando, sobre el tema del Big Bang, por un lado. Y por otro lado, cuando le dice que el primer versículo de la Biblia habla de que en principio, tiempo, creó Dios los cielos, el espacio, y la tierra, la materia. Entonces está muy, muy interesante, ¿ves? Entonces la persona se queda con eso. ¿Okay? ¿Cuál es el propósito? No, que la persona va a ser salva. No, no va a ser salva. Le estás creando problemas con su sistema de creencia y le estás mostrando que el cristianismo tiene una respuesta en el primer versículo de nuestra Biblia. Eso es lo que, o sea, sí, entonces utilizamos la teoría del Big Bang en los argumentos, sí, pero con ese propósito. ¿Okay? La gente lo cree y lo lanzamos, o sea, que le funcione como un boomerang. ¿Okay? Entonces, eso es lo que quería comentar ahí, para que no se vaya a generar un malentendido. Yo creo de que la Tierra es una tierra joven. ¿Okay? Es muy complicado afirmar que la Tierra es una tierra antigua, pero si les voy a decir la verdad, es un tema bastante interesante porque hay argumentos en ambos sentidos. O sea, cuando nos ponemos a estudiar el asunto, hay argumentos que pueden decir que esto, que aquello. Yo creo que eso, hermano, es una de las cosas que nosotros vamos un día a descubrir cuando estemos en la presencia de Dios. Yo no creo que nosotros podamos llegar a un asunto final acá. Okay. Porque les digo la verdad, hay muchos argumentos, ahí está muy fuerte el tema, okay, y ahí de un lado para otro. Pero el punto es que yo utilizo el argumento del no creyente, de decir que de la nada se creó todo, simplemente para decir, no, eso no sucede ni en la ciencia hoy en día. Okay. Entonces, eso es algo que tiene que ver con Dios. Okay. Entonces, bueno, más o menos sí se aclaró un poquito, sí quedó como entendido. Sí, ok, excelente. Sí, lo que no quería era que hubiese esa confusión. Estaba cuando tuve la entrevista con el hermano Hugo Martínez, empezó la transmisión y la estaba escuchando. Y entonces vino esa pregunta ahí que hizo el hermano Pedro. Y después me quedé pensando y dije, oye, pero di la respuesta sí, ya, y quedó ahí. Y no la aclaré, entonces la estoy aclarando ahorita y va a salir en la radio también la aclaratoria. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a lo que nos corresponde hoy. Como les dije, tenemos bastante información acá y bueno, vamos a nuestras Biblias, ahora sí, al libro de los Hechos, capítulo 17. ¿Okay? Vamos a leer los versículos, hermanos, del 22 al 32. Este es uno de los pasajes favoritos en la Biblia para mí. Saben, me apasiona la apologética y este pasaje da para mucho. Entonces vamos a leer, dice... versículo 22 del capítulo 17 de Hechos dice: Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por las manos del hombre, como que si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Ok, vamos a dejarlo ahí. Entonces, hermanos, este pasaje tiene, pero mucho. ¿Ves? Ahora, voy a ir a través del pasaje
Y lo que vamos a hacer, hermano, lo que voy a hacer es resaltar un poco de lo que Pablo está haciendo acá. Porque cuando nosotros leemos este pasaje, Pablo dice un montón de cosas. Y si nosotros no entendemos el contexto de lo que está pasando, no sabemos por qué Pablo dice lo que dice. Pero hermanos, Pablo está diciendo muchísimo. Está diciendo muchísimo acá. Y esto está quedando nada más este texto. ¿Cuánto más quizás se haya dicho que no haya quedado escrito en la palabra de Dios? ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a ir analizando este asunto y vamos a desarrollar la enseñanza. Mira, primeramente, los versículos 22 y 23 dicen: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Lo único que voy a decir acerca de estos dos versículos en este momento, hermanos, es que Pablo lo que está haciendo acá está construyendo puentes con su audiencia. Okay, nosotros vamos a tener la conferencia apologética en octubre y vamos a ver acerca de preevangelismo. Y yo voy a hablar de esto un poco más adelante, hacia el final de la serie, por lo cual yo no voy a tratar estos puntos acá. Pero si ustedes se dan cuenta de lo que Pablo está haciendo, él dice: mira, al Dios no conocido, el que vosotros adoráis. Bueno, pues, sin conocerle, quiero que ustedes sepan, es a quien yo os anuncio. ¿Qué está haciendo Pablo? Él está buscando engancharse en una conversación o llamar la atención o conectar con su audiencia, ¿okay? A partir de un punto que tienen en común. Eso es lo que está haciendo. Él está diciendo: mira, veo allá donde dice el Dios no conocido, de ese Dios al que yo vengo a hablarle. Entonces Pablo está creando puentes entre su audiencia y él. Está llamando la atención. Tiene algo que decirnos sobre algo que tiene que ver con nosotros. ¿Okay? Entonces, como les digo, esto lo vamos a ver más adelante, en un par de semanas. Y como les dije, se va a hablar mucho de eso también en la conferencia. Vamos a continuar, ¿okay? Aquí en el versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Bueno, lo clave que quiero que tengamos acá es comprender lo que Pablo está haciendo. ¿Okay? Pablo tiene un conocimiento de lo que esa gente cree. Y él está hablando, ¿okay?, refutando las creencias que ellos están teniendo. Si ustedes recuerdan, la semana pasada nosotros hablamos acerca de el argumento cosmológico. Y hablamos que el primer paso de la apologética clásica consiste en llevar a una persona de no creer en Dios a creer en Dios. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Usando argumentos teístas. Argumentos teístas significan argumentos, ¿okay?, que van a hablar de Dios, y el que no es teísta, digamos el ateo, ahora va a ser teísta. ¿Okay? Del que no cree en un Dios, así creer en un Dios. Eso es lo que nosotros hacemos en el primer paso de la apologética cristiana. Llegamos hoy, ¿okay?, en este pasaje, Pablo, ante una audiencia que ellos preguntan: ¿creen en Dios o no creen en Dios? ¿Tienen creencia en los dioses o tienen la idea de los dioses? Sí. Entonces podemos decir que son creyentes. Frente a alguien que diga, ¿okay?, que no cree en Dios. Entonces tenemos una audiencia, ¿okay?, que por lo menos adora dioses ídolos. ¿Okay? Y ellos tienen ese escrito ahí al Dios, ¿verdad?, no conocido. Y Pablo, una vez que hace ese puente, dice: a él es al quien yo anuncio. Y aquí es donde Pablo entonces comienza, hermanos, ese trabajo de empezar a refutar la enseñanza, no la enseñanza, las ideas de estas personas. Él dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay,
siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Ok? ¿Por qué él dice eso? ¿Por qué ustedes creen que Pablo dice eso ahí, a esa audiencia, en ese momento? ¿Qué creen ustedes? Venga. Diga. Exactamente. Porque los griegos creían que los dioses, con D minúscula, sus ídolos, vivían en los templos. Ellos tenían, por ejemplo, el Partenón, ahí en Atenas, dedicado a la diosa tal o cual. Entonces, los templos para estas personas eran vistos como el lugar donde moraban los dioses, hermanos. Y entonces ellos venían a esos templos a adorar a ese Dios, a ese templo, porque ahí es donde vivía el Dios. Entonces Pablo, él entiende a esta gente y él afirma que el Dios verdadero no afirma en templos hechos por manos humanas. Porque él está teniendo un conocimiento, él está observando la ciudad. Y él quiere decirle, Dios no habita en estos edificios, gente. El verdadero Dios. Él dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. El Dios creador de los cielos y la tierra, del Génesis 1:1. ¿Ve? Ahora, ¿de dónde Pablo saca esto? ¿Se lo sacó a la manga? ¿Por qué Pablo, de dónde Pablo dice esto? ¿Por qué Pablo sabe o dice de que Dios no habita en templo? Hermano, esta clase es para pensar. ¿Por qué? ¿Dios se lo reveló ahí? ¿Qué creen ustedes? Lo dice en el Antiguo Testamento. Lo dice en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿dónde? Primera de Reyes 8:27 dice, he aquí que he aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Esas son las palabras del rey Salomón, orando a Dios. Entonces, Pablo, en los tiempos de Pablo, esto ya era Biblia. Esta era la Biblia, el Antiguo Testamento era la Biblia de Pablo, hermano. Miren, nuestro Antiguo Testamento era la Biblia del Señor Jesucristo. Toda la doctrina que había, el entendimiento de Dios, hasta ese entonces, se había sacado del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no había todavía en ese momento en que estamos mirando. Entonces Pablo entiende lo que está sucediendo con esta gente y les habla y le dice, no, Dios no habita en templo. ¿Está diciendo una verdad bíblica, Pablo? Definitivamente que sí, porque él está citando lo que vemos en el Antiguo Testamento. Y vamos a ir a través de este pasaje y ya vamos a ver, hermanos, cómo esto se aplica. Pero a mí me parece súper importante en una enseñanza como la de esta noche, que nosotros veamos bíblicamente lo que está sucediendo. Y un tremendo ejemplo es este pasaje con el apóstol Pablo. ¿Fue Pablo inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Para decir todas estas cosas. Definitivamente que sí. ¿Y en base a qué Pablo está diciendo las verdades que él conoce? Él era un hombre muy estudiado. El Espíritu Santo lo está llevando a decir, cuando la Biblia nos dice que el Espíritu nos va a llevar a decir aquello que tengamos que decir en algún momento, no son cantinfladas ni payasadas, hermanos. No son. Son, hermanos, palabras de la palabra de Dios. Tienes un montonal de doctrina, de libros, de tal, ¿verdad? De mucha enseñanza en la que te vas a parar frente a una persona. Pablo está súper preparado y el Espíritu le va a dar que decir conforme a qué, conforme a lo que Pablo sabe, conforme a la palabra de Dios. No es algo que va a salir y va a decir, bueno, yo en el nombre de Jesús, yo declaro, ¿verdad? Y yo profetizo que tú... No es así, no es así. De hecho, la doctrina de Pablo se basa, hermanos, escúchenme, en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y los hechos históricos del Señor Jesucristo en el tiempo en el que estuvo ahí. Y eso es lo que vamos a ver, vamos a estar mirando eso ahorita. Solo estoy viendo en estos pasajes, en estos primeros pasajes, o en estos pasajes en estos versículos, de este pasaje, algunos puntos interesantes que tenemos que es bueno reconocer. El versículo 25 dice, aquí en Hechos 17,
ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ahora, los griegos creían, hermanos, que sus ofrendas y sacrificios eran esenciales para honrar o para apaciguar a los dioses, ¿verdad? Ellos creían que los dioses, sus ídolos, necesitaban de estas ofrendas para continuar ejerciendo su poder sobre ellos. Tenían que satisfacerlo, ¿ves? Pero Pablo argumenta que Dios no necesita nada de los seres humanos. Y cuando nosotros estudiamos teología propia, hermano, nosotros miramos que Dios no necesita del ser humano, cuando nosotros conocemos los atributos de Dios. Ahora, Pablo, ¿de dónde se saca esto? ¿Qué creen ustedes, Omar? ¿De dónde dice Pablo eso? No, pero ¿de dónde? ¿Lo saca de la imaginación? Del Antiguo Testamento, nuevamente. Claro, ya lo dijiste una vez, lo vas a decir otra vez. ¿De dónde salen estas verdades? Del Antiguo Testamento. ¿Ok? ¿Dónde podemos encontrar eso? Déjamelo a mí. Tampoco te voy a hacer esa pregunta. ¿Ok? Aunque esperaría que sí, ¿verdad? Me digas, no, pastor, eso lo dice, por ejemplo, déjeme, le voy a decir, recuerdo que Salmo 50, del 10 al 12, dice eso. ¿Verdad? Por ejemplo, mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Dios está hablando de su magnificencia y su falta de necesidad de las cosas del ser humano. ¿Okay? Pablo entiende ese principio. Pero ¿qué pasa? Esta gente creía que a los dioses había que satisfacerlo. Y Pablo está diciendo, no, así no es. El Dios no conocido no es así. ¿Okay? Y así se va, hermanos. Mira, versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Versículo 27 dicen, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque ustedes creen que dice Pablo que Dios no está lejos de cada uno de nosotros. A ver, una pista. A ver, ¿quién me dice una idea así nomás? Por relación lógica. Si Pablo dice, ¿ok?, que no está lejos de cada uno de nosotros, ¿qué creen ustedes que creía la gente? Venga. Si Pablo dice esto, ¿qué es lo que ustedes creen que alguno de esa gente en ese grupo creía? Si Pablo dice, no está lejos de cada uno de nosotros, ¿qué creen ustedes que esa gente creía? Que Dios estaba lejos de nosotros. ¿Verdad? Así de sencillo. Ahora, sí, pastor, ¿quién cree usted? Bueno, ahí se nos habla de los epicúreos. Okay, unos versículos un poquito más antes, no lo leí. Okay. Pero dice en el versículo 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Okay. Entonces habían filósofos epicúreos y estoicos, aparte del resto de la gente que había ahí. Bueno, deja que te digo algo. Okay. Los epicúreos creían que los dioses existen, pero están distantes, desinteresados de los asuntos humanos. Y ahora, ¿cómo sabe eso, pastor? Búscate, eso está fácil, Google. En vez de buscar el último video de Bad Bunny, ¿ok?, busca qué creen los epicúreos. ¿Ok? Busca qué creen los epicúreos. ¿Ok? La doctrina de ellos. Entonces tú vas a ver, entonces Pablo entendía, sabía lo que esa gente creía. Y Pablo dice, ¿ok?, que ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Y de dónde cree que dice eso, Omar? ¿De dónde sale esa idea, Omar? ¿De dónde? Del Antiguo Testamento. ¿Sí te das cuenta? Es una predicación bíblica. ¿Dónde, por ejemplo, podemos leer eso? Te voy a ayudar con esa pregunta, Omar. Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Entonces Dios está cerca de nosotros. Él entiende por la doctrina bíblica que Dios está cerca de nosotros. Entonces la doctrina de los epicúreos es una doctrina antibíblica.
¿Sí lo ven? Y entonces él está corrigiendo, hablando de cómo es el Dios creador de los cielos y la tierra. ¿Okay? Versículo 28 continuando. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. ¿Qué creen ustedes que Pablo sabe acá? Cuando leemos ese versículo. ¿Qué conocimiento nos está dando a entender Pablo que tiene aquí? ¿Qué es lo que conoce? Como algunos de vuestros propios, ¿qué? También han dicho, ¿qué dice? Porque el linaje suyo somos. Ustedes saben que lo que Pablo está haciendo es citando a un poeta de esa gente. Y tú te das cuenta que a veces uno habla de filosofía o de algún tipo de herejía o enseñanza y cita algo que no es de la Biblia. Entonces algunos creyentes piensan que eso es herejía, que por qué se están hablando esas cosas en la iglesia, por qué se están diciendo. Pregúntale a Pablo por qué él hacía esto. No solamente Pablo entiende lo que los epicúreos creen, pero es que también ha leído a los poetas de esta gente. Pablo está citando a Arato de Solos en su obra Fenómenos, donde él está hablando de Zeus. Hay una obra que se llama Fenómenos de un poeta que se llama Arato de Solos, donde él dice, porque el linaje suyo somos, refiriéndose a Zeus. ¿Qué nos hace entender esto, hermano? Que Pablo, las muchas letras, como decía, lo volvía loco. Pablo era un hombre educado, estudiado. Y él utilizó su conocimiento para hablar con su audiencia. ¿Ve? Entonces, hermano, no pensemos que estudiar envanece la mente o estudiar nos saca del cristianismo, nos saca de la verdad, nos desviamos. No. Pablo estudió mucho y él utilizó esto para predicar. ¿Ve? Entonces él dice en el versículo 29, siendo pues linaje de Dios, fíjate lo que él está haciendo. Él cita a Arato de Solos, porque el linaje suyo somos. Y entonces a continuación dice, siendo pues linaje de Dios, no de Zeus, pero de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura, arte y de imaginación de hombre. ¿Estás viendo lo que él está haciendo? Está citando a su gente, las creencias de ellos, y la está utilizando para hacerle un boomerang. ¿Qué les acabo de decir sobre el tema del Big Bang? Utilizar la creencia de la gente para venir de regreso a ellas. ¿Okay? Ahora, los griegos, hermanos, creían que sus dioses, ¿verdad?, realmente se personificaban, estaban en imágenes, en estatuas, y los adoraban. ¿Okay? Y esas imágenes eran veneradas. ¿Okay? Y eran tratadas como una representación real, hermano, de la deidad, de los dioses. Entonces, Pablo les está diciendo, ¿okay?, que Dios, no debemos pensar que la divinidad, y fíjate cómo él utiliza ese término, la divinidad, sea semejante a oro, plata o piedra. ¿Y qué es lo que él está haciendo? ¿De dónde él saca eso, Omar? Del Antiguo Testamento. ¿En qué pasaje? Por ejemplo, Éxodo 24 al 5 dice, no te harás imagen ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Si ven la predicación de Pablo, Pablo les está hablando a lo que ellos practican, a las creencias de ellos,
¿Ok? Y está hablando en base al conocimiento bíblico. Entonces hay dos cosas que tenemos que entender aquí. Pablo conoce de Biblia y Pablo conoce de la cultura en la que él se desempeña, se desenvuelve. ¿Entiende cuando Pablo dice en Colosenses 2.8 que no nos dejemos, y esa no ya la perdí de memoria, pero te lo voy a decir. No la quiero parafrasear porque tengo 48 ideas juntas en la cabeza. Dice 2.8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pablo sabe lo que está hablando. Un montón de filosofías alrededor. Le está diciendo a la gente, cuidado con estas creencias de esta gente. Háganse de cuenta que toda esta gente, ¿verdad?, crea un sistema público de educación. Y esas son las enseñanzas. Y entonces, imagínate, nosotros mandamos a nuestros hijos para que aprendan esas cosas. Por eso es súper importante que nosotros reforcemos la fe de nuestros hijos en el hogar. La iglesia no puede. Es en el hogar, hermano, donde se hace. Es donde se hace esto. Isaías 40 también, otra vez, 18 y 19. ¿A qué pues haréis semejantes a Dios? ¿O qué imágenes le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. O sea, está mofándose de los que hacen imágenes para adoración. ¿Ok? Está ridiculizando. Entonces, ¿por qué hago esto, hermano? Quiero que reconozcamos en la palabra de Dios, ¿okay?, lo que nosotros tratamos de hacer cuando hacemos apologética cristiana. Es algo más o menos parecido a esto. No es antibíblico, hermanos, estudiar los poetas de los atenienses. No es antibíblico saber lo que los epicúreos creen. No está mal, hermanos, conocer la cultura nuestra, porque cuando lo hacemos podemos ser más efectivos a la hora, ¿okay?, de ir y llevar el mensaje que tenemos que llevarle acerca de Dios. Ahora hablamos de la palabra de Dios. Pablo está usando la Biblia como sustento para decir todas estas cosas, porque todo lo que Pablo le está diciendo lo está sacando ¿de dónde, Omar? Del Antiguo Testamento. Pablo no se lo está inventando. Él conoce y sabe lo que dice la Biblia y le dice, eso está mal porque la Biblia dice, nosotros citamos, la Biblia dice en tal y cual. Y también en la Biblia vemos eso, que se cita, porque escrito está, y se parafrasea o se dice lo que está escrito en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Ahora, nosotros llegamos cuando hacemos apologética hoy en día, y una de las cosas que nosotros argumentamos a favor es de la confiabilidad de la palabra de Dios. ¿Podemos creer en la Biblia? Es la pregunta. La respuesta es sí podemos. Hay muchos argumentos, hermanos, que nosotros podemos aprender para hacer defensa de la palabra de Dios como tal. La Biblia, hermanos, es un manuscrito singular. ¿Okay? Tiene una continuidad, su circulación, su traducción, su supervivencia a través del tiempo, las críticas, las persecuciones, su influencia sobre la civilización. ¿Okay? La Biblia es un libro poderoso. A pesar de tanto, hermanos, miremos desde el Antiguo Testamento, ¿okay?, hasta nuestros días, nosotros seguimos teniendo en nuestras manos una Biblia. El Señor Jesucristo prometió en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Okay? La palabra de Dios está ahí y hay un cumplimiento de las cosas, ¿okay?, que va a haber, pero la palabra de Dios permanece para siempre y eso se debe a la protección que Dios ha dado de su palabra. No es un libro escrito por hombres, ¿okay? Es un libro de Dios en el que Él inspiró hombres para que lo escribieran. No solamente es un libro singular, pero puede
también, hermanos, podemos mirar la confiabilidad histórica de la palabra de Dios. Fíjate que cuando nosotros agarramos la palabra de Dios y nosotros vemos lo que se nos dice, nos está hablando de registros históricos. Nosotros estamos haciendo este estudio a través del libro Los Hechos en los domingos, la predicación, y vemos en el mapa los lugares. Y aquí vemos las cosas que se nos están diciendo, ¿ok? Que tienen un fundamento histórico. El Señor Jesucristo afirmó que la Biblia es la palabra de Dios. Él cita, el Señor Jesucristo cita el Antiguo Testamento y Él dice, hermanos, miren, Él dice en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, ¿ok? No he venido para abrogar, sino para cumplir, ¿ok? Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La palabra de Dios, hermanos, permanece para siempre. ¿Ves? Pero no solamente eso, la Biblia es inerrante. Si Dios es un Dios perfecto y si Dios existe y hay una palabra que es de Dios, es una palabra que es infalible, es inerrante. No tiene errores, no es infalible. ¿Okay? Hay, hermanos, interesantísimo, una cantidad impresionante de hallazgos arqueológicos que apoyan los relatos bíblicos. Cuando la Biblia nos dice algo sobre algún sitio, algún lugar, nosotros podemos mirar en la palabra de Dios o podemos mirar en hallazgos arqueológicos que se nos confirman lugares, nombres, ¿okay? Y nada más le voy a decir algo. Yo nada más estudié una clase dentro de mi maestría de apologética cristiana, nada más para mirar eso. Los hallazgos arqueológicos, donde dice que si el rey David tal cosa, y entonces hay un escrito que se encontró en unas excavaciones en tal sitio en Israel, donde habla del rey David, y así, y una moneda que habla de fulanito y aquello. Entonces, lo que la Biblia nos dice, hay descubrimientos arqueológicos que confirman que lo que está escrito en la Biblia sucedió. ¿Okay? Entonces, hay una confirmación arqueológica. Okay. Miren, hay más de 6,000, hermanos, escúchenme esto, documentos y fragmentos de documentos, okay, de la Biblia. O sea, la cantidad de piezas de la Biblia que hay, que se han descubierto, y cuando empiecen a mirar, pueden mirar las enseñanzas de la Biblia en documentos. Hay un fragmento de un documento que existe, hermano, desde el año 100 y pico después de Cristo. O sea, tiene casi 2000 años, donde aparece el texto bíblico que nosotros tenemos. Que la palabra de Dios ha estado ahí y se ha preservado. Si nosotros tenemos documentos de esa edad, entendamos lo siguiente, hermanos. La Biblia se terminó de escribir como en el año 90. En el año 90 después de Cristo, alrededor de ese tiempo. Y ya en el año 114, 115, 120, por ahí, ya tenemos fragmentos de ese tiempo. Cuando la Biblia eran fragmentos por un montón de regadas por todos lados. Eso es lo que nos dice a nosotros, hermanos, es que nosotros podemos rastrear. La Biblia no fue que se inventó en un momento, no es algo contemporáneo, no es simplemente un libro que se hizo. Cuando nosotros vemos tantos fragmentos regados por tantos lugares, lo que nos está diciendo es que los escribas, la gente escribía y se transmitía esos documentos y se leía en las iglesias, en las congregaciones. ¿Okay? La Biblia tiene coherencia tanto interna como externa. En fin, hermanos, miren, hay un libro que yo les voy a recomendar que se llama Evidencia Nueva que demanda un veredicto, por George McDowell. Ese libro tiene esto y más. ¿Okay? Es tremendo. Pueden conseguir algo de eso en la página de mifundamento.com. Pero si alguno tiene alguna pregunta y quisiera saber más de esto, déjeme saber. ¿Okay? Pero ¿qué es lo que estoy mirando acá? Hay mucho material para nosotros defender la confiabilidad de la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque es lo que nosotros hacemos, nosotros predicamos la palabra de Dios. Así como Pablo conocía a su gente, a la gente al que le habla a la audiencia, y él usa la palabra de Dios para corregir,
¿verdad? A esta gente, nosotros tenemos que hacerlo hoy en día. Entonces, nosotros como cristianos, ¿podemos confiar en la palabra de Dios? Definitivamente que sí. Hay muchas razones para hacerlo. ¿Ok? Ahora, vamos a ir a la última parte del mensaje. Dice, versículo 30, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Si ven todas las cosas que Pablo había dicho, y ven, no es así, es de esta manera, no es así, es de esta manera, no es así, de esta manera. Entonces él dice, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Y aquí es donde Pablo está llegando al clímax de su predicación. Okay, ya les habló de todo esto, del Dios, de todas las creencias, conectó. Ahora, aquí es donde lanza, hermanos, el cuchillazo. Okay, aquí es donde corta. Aquí es donde se presenta el mensaje del Evangelio. Aquí es donde habla de Cristo. Okay. Los atenienses, hermanos, y esos filósofos epicúreos, los estoicos, podrían haber creído, ¿verdad? Y ellos creían, ¿no? Que los dioses no estaban preocupados por los asuntos humanos, por lo tanto no tenía sentido pensar en un juicio o algo así. Y Pablo les está diciendo, ¿sabes qué? Ya Dios ha pasado por alto ese tiempo de ignorancia. Ahora te toca arrepentirte. ¿De dónde creen ustedes que saca Pablo esas palabras, Omar? Bueno, te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Sí, es cierto. Pero es que ya hay predicación del Señor Jesucristo. ¿Ven? Marcos 1.15 dice, el Señor Jesucristo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Pablo está siguiendo los pasos del Maestro, ¿verdad? Hay un llamado al arrepentimiento y Pablo lo está transmitiendo a esta gente. En el versículo 31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, había, hermanos, definitivamente un escepticismo acerca de este tema de la resurrección. Primeramente, ¿verdad? Esta gente no pensaba, no creía que hubiese un juicio divino después de la muerte. ¿Okay? Pero por otro lado, hermano, no había una creencia en la resurrección de Jesús. Y Pablo dice, primeramente, que viene el día del juicio. ¿Okay? ¿Y quiénes creen ustedes que dijo eso? ¿De quién habló del juicio y del arrepentimiento en los tiempos de la iglesia primitiva? O antes de que iniciara la iglesia primitiva. Vamos a decir si la aciertan. El que inició la iglesia primitiva, ¿quién creen ustedes que fue? Jesucristo. Gracias, Omar, nuevamente. Okay. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, resurrección de condenación. Hay un juicio, hermanos. Y dice, cuando oyeron esto, lo de la resurrección, versículo 32, de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oremos acerca de esto. ¿Ve? Pero hermano, el Señor Jesucristo resucitó. Y este es el punto final acá. La resurrección de Jesús. Tenemos muchos argumentos también. Y yo les voy a recomendar un libro, otro libro para esto. Se llama El caso de la resurrección de Jesús por Gary Habermas y uno que se llama Mike Licona. Nomás voy a dejar esto para los registros acá. Okay. Licona está enseñando cosas que son bastante heréticas hoy en día. Pero él trabajó con Gary Habermas en desarrollar algo que se conoce como el modelo de los hechos mínimos. ¿Okay? Me voy a tomar un par de minutos para nomás introducir esta idea. Podemos hablar de la resurrección de Jesús. La cantidad de evidencias que existe, hermano, es abrumadora acerca de la muerte, la crucifixión en la cruz, su muerte,
después su resurrección. ¿Okay? La cantidad de información que hay es tremenda, hermanos, tremenda. Fíjense. Cuando yo era niño, yo no sé si de repente los venezolanos aquí van a saber de lo que hablo. Nosotros jugábamos de niño un juego, ¿verdad? Que nosotros decíamos algo así como que rojo por fuera, blanco por dentro, y tiene tal cosa, cual cosa. Entonces la gente decía, manzana. Listo, manzana. Sí. Entonces le tocaba al otro niño hacer. ¿Qué era lo que hacía? Decía las cuestiones más básicas, características para que tú identificaras, ahí hay una manzana. ¿Okay? Los hechos mínimos de Gary Habermas es algo parecido a eso. ¿Okay? Él lo que dice, fíjate, 5 cosas. La crucifixión de Jesús. ¿Okay? De hecho, déjame hacer una mención de un punto antes de mencionar algunos hechos. Porque si no lo comento, no se va a entender bien esto. Lo que Gary Habermas hace con este modelo, hermano, es que él dice, yo te voy a decir a ti unas características de la manzana. Te voy a decir, es de tal color, es de tal color, de tal sabor, de tal forma. ¿Ok? Y él lo que hace, préstame atención a lo que les voy a decir, porque esto es súper importante. Él lo que hace, hermano, es que 2 cosas, hay 2 criterios para esas características que él da de la manzana. Una, que son hechos establecidos históricamente, basados en fuentes confiables. Primero, no es que es una historia, pero es un hecho establecido. Y segundo, son aceptados no solamente por los cristianos, pero sobre todo por los no cristianos. ¿Okay? Ese es el punto clave. O sea, eso es clave entender de estos hechos. ¿Por qué? Porque no estamos diciendo a la gente, Jesús resucitó, y para que tú creas en eso, tienes que partir de la posición cristiana, de creer que la Biblia es verdad, y que todo esto, y que tienes que creer en los milagros, para que después acepte que Jesucristo, ¿verdad? Resucitó, y que entonces el cristianismo es verdad. Porque el cristiano ya tiene esa cosmovisión, el no cristiano no. Entonces, lo que Gary Habermas hace es que yo te voy a enseñar algunas cosas, pero lo voy a hablar desde tu perspectiva de no creyente, no de creyente. No te voy a pedir que tú asumas que la Biblia es verdadera. Solo te voy a pedir que consideres los hechos históricos. Punto. Son hechos históricos que están bien argumentados, bien documentados por fuentes cristianas y no cristianas. ¿Okay? Y por lo tanto, los que han estudiado estos temas están de acuerdo, tanto cristianos como no cristianos. ¿Sí me explico? Eso es la característica de esos hechos mínimos. Entonces, algunos de los hechos son la crucifixión de Jesús, que es que la muerte de Jesús por crucifixión, ¿okay?, se dio. Jesús murió por crucifixión. Vuelvo a lo que le dije hace un momento. Nosotros lo creemos, pero los hechos o las fuentes también hablan de una resurrección, perdón, de una crucifixión, de una muerte por crucifixión del Señor Jesucristo. Por ejemplo, el historiador judío Flavio Josefo habla de eso. Yo tengo el libro de él en mi biblioteca en la oficina y tengo la cita donde él habla de estas cuestiones del Señor Jesucristo. Un judío que no era un creyente del Señor Jesucristo. Y él habla, ¿okay?, de que mira, al tal Jesús murió crucificado. A él lo crucificaron por las blasfemias. O sea, no lo está diciendo con buen argumento, se está diciendo por las blasfemias y por aquello y por lo otro. Entonces lo mataron crucificado. ¡Bingo! Tengo una fuente que me está diciendo que Jesucristo murió crucificado. Eso es lo que me interesa hacer ahí. O sea, eso es lo que me interesa sacar de ese extracto. Primero. Segundo, las experiencias de los discípulos.
se está registrado, hermanos, que los discípulos, después de la muerte de Jesús, tuvieron experiencias donde ellos creyeron firmemente que Jesús les apareció resucitado. Que la Biblia nos habla en 1 Corintios 15, ahí en el versículo, versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Cuenten, Cefas, después a los 12. Y que fue, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. 500. ¿Okay? De los cuales muchos aún viven. En el momento en que se está hablando esto, se está escribiendo, el apóstol Pablo dice, todavía hay aquí entre nosotros de los que vieron al Señor Jesucristo, que creen que lo vieron. Después apareció a Jacobo, después a los apóstoles. Hay argumentos en contra de esto que dicen, no, es que la gente estaba alucinando. Pero la misma ciencia explica que no hay una alucinación. Tú no puedes alucinar lo mismo que él va a alucinar simultáneamente. Tu alucinación es muy tuya. Tú no alucinas como yo voy a alucinar. O sea, ¿quién alucina lo mismo? ¿Dos personas? No. Entonces eran 500. Entonces, los no creyentes dan por hecho. Ellos creyeron que vieron a Jesús. Ellos no dicen que fue Jesús, pero ellos creyeron haberlo visto. Pero la alucinación no es una respuesta. El punto es de que ellos dijeron haberlo visto. Punto. ¿Ok? ¿Por qué es importante haber hablado de la crucifixión en la cruz? De la muerte por crucifixión. Porque si hay documentación no cristiana que dice Cristo murió en la cruz y después hay documentación no cristiana que dice muchísima gente creyó haberlo visto después de la crucifixión, no es solo la Biblia lo que nos dice de los hechos. Y él habla de un par de hechos más acá, hermanos, no lo voy a explicar acá. ¿Okay? Habla de la conversión de Pablo, es bien interesante, la conversión de Jacobo, Santiago y la tumba vacía. Pero el punto es este, si un ateo dice, ¿verdad? Sí, bueno, él murió crucificado. Y otro ateo dice por ahí, muchos decían, ¿verdad?, de que lo habían visto. Pero hoy en día todavía no hay manera de explicar por qué la gente lo vio y por qué la gente creía, sobre todo, que era Jesucristo. Entonces, esto es lo que pasa. Rojo por fuera, blanco por dentro. Y tal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un resucitado. No te estoy hablando de milagros. Te estoy hablando de hechos que están documentados por fuentes no cristianas. Entonces, te llega a la conclusión, Jesucristo es el Señor y no. Pero te pone a pensar, o sea, te va a decir, ¿cuál es la respuesta más plausible? ¿Qué es lo más normal a donde tú vas a llegar? A creer, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo resucitó. Es la respuesta, ¿verdad?, más razonable que hay acá. Que es milagroso y que todo, eso es otra historia. ¿Okay? Entonces, llego a este punto acá, hermano, ya para ir cerrando. Vemos como Pablo argumenta y les comenté sobre la defensa que podemos hacer de la Biblia. Después habla de la resurrección. Le estoy hablando de que hay argumentos que usamos en apologética para hablar de la resurrección de Jesús. Un punto fuerte en el segundo paso de la apologética clásica son los milagros. Ni siquiera lo voy a mencionar, pero es súper fuerte. Okay, de hecho, nosotros podemos estudiar una clase completa de los milagros. Okay. ¿Cuál es el argumento básico de la apologética clásica, hermano? Okay. Primero es que no tiene sentido. Presten atención, para cerrar esto de la apologética clásica, la semana que viene nos movemos a otro tema. No tiene sentido, hermano, hablar de la resurrección, okay, como un acto de Dios, si primero no creemos que hay un Dios que pueda hacer actos como la resurrección. Entonces, por eso se habla del primer paso de hablar de Dios. Y después que establecemos que Dios existe, ¿verdad? Entonces podemos hablar. De la misma manera, no podemos hablar que la Biblia es la palabra de Dios a menos que haya un Dios que pueda darnos su palabra. ¿Okay? Finalmente, ¿verdad?, Cristo no puede ser el Hijo de Dios a menos que ya demos por hecho de que existe un Dios que pueda tener un hijo. Entonces, esa es la lógica detrás de la apologética clásica. Vamos a hablar primero de que Dios existe y una vez que existe vamos a probar por qué, ¿okay?, el cristianismo es verdadero. Entonces es donde hablamos de la resurrección de Jesús. Porque si nosotros al final de todo esto, ¿dónde está la clave de todo esto? En la resurrección de Jesús.
Pablo mismo lo dice y nos hace un llamado al raciocinio, al sentido común, hermanos. Nos dice en 1 Corintios 15, 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pablo lo dice. Pablo nos está llamando a que nos lancemos por un vacío de la fe. Él está diciendo, oye, si Cristo no resucitó, tu fe es en vana. Esto, aunque suene un poco hereje y chocante, dice entonces, hermano, si Cristo no se hubiese resucitado, ¿tú fueras cristiano? Yo sí, pastor, claro que sí. ¿Pero por qué? Estás persiguiendo un muerto entonces. No merecería. Somos cristianos porque Cristo vive, hermanos. Porque Cristo vive. ¿Verdad? Porque Él tiene el poder, ¿verdad?, de rescatarnos del pecado, de nuestra condición pecaminosa y de llevarnos a la presencia de Dios. El pastor, ¿qué hago con todo esto, pastor? Porque es que me duele hasta la cabeza, tengo hambre y sueño. Hermanos, ¿quieren que les diga qué hay que hacer con esto? Estudiar. Sí, hermano. Estudiar. Hay que prepararse. Si el cristiano, hermanos, no conoce estas cosas, el no cristiano no lo va a hacer. Nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que estar preparados para estas cosas. Vemos el ejemplo tan grande del apóstol Pablo. No estoy diciendo que todos lleguemos a ser como Pablo, pero es un ejemplo a seguir. Lo que siempre hablo en la enseñanza en el libro Los Hechos. ¿Cuál es la iglesia correcta? Bueno, la iglesia que imite a la iglesia primitiva. Y recordemos que la iglesia no es un edificio, la iglesia somos las personas. Entonces, ¿qué es la iglesia correcta? ¿Cuál es la iglesia correcta? Bueno, el cristiano que imite al cristiano de la Biblia. Entonces, tú eres un cristiano bíblico. Entonces, cuando nos juntamos, un grupito de cristianos bíblicos, adivinen qué somos, una iglesia bíblica. Pero si no nos capacitamos, no entendemos, no conocemos, no estudiamos la doctrina, tenemos que llegar a ser como Pablo, no necesariamente. Pero hermanos, tenemos que nosotros, ser conscientes de la necesidad que hay en el mundo y de la tarea que nosotros como creyentes tenemos. Cierro con una exhortación. ¿Adivinen de quién? De Pablo. Obviamente, de Pablo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Hermano, dejemos, ¿verdad? Quizá el término correcto será, no sé, la flojera. ¿Okay? Y yo sé que no es que tanto flojera porque no querramos. Sé que todos trabajan mucho aquí en esta iglesia. Sé que están muy cansados y que no consiguen tiempo. Hermanos, pero les voy a decir algo. No solo... A ver, ¿cómo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra has buscado que sale de la la boca de paz y divinos solas y deseas que crezca tu fe. Pero te es menester alma y cuerpo traer al altar cual ofrenda tu Rey. Te has puesto en el santo altar de tu Dios, te has entregado al Señor. Solo así tú tendrás su descanso y solas y sus ricas delicias de amor, para andar con Jesús